Y hoy se cumple 147 años del aniversario de Ituzaingó. Ituzaingó, que era una ciudad, era todos decíamos el patio trasero de Morón. Y más allá de la historia principal, de los principios de esos 147 años, tenemos una segunda historia que arrancó allá por el 94, cuando se separó Ituzaingó del Gran Morón en un proyecto de políticos, Carlos Álvarez, Horacio Román y esas cosas, y hoy ya es un distrito pujante, con muchas actividades, donde hay personas muy interesantes en la historia de Ituzaingó, la historia viviente de Ituzaingó. Y justamente tenemos en línea a un historiador, que además es un hombre muy prestigioso, que sabe muchas cosas, y queremos preguntarle a él sobre lo que tiene que ver con la historia de Ituzaingó, cómo nació Ituzaingó, cómo se desarrolló Ituzaingó y bueno, hasta llegar hasta hoy. Lo tenemos en línea al doctor Alberto Garcio. Doctor Ernesto Sido, de los Comunicados No Videntes y el portal Solo Periodismo, lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Ernesto? Tanto tiempo, me alegro conversar con usted. ¿Qué dice, Ernesto? Hace un Y montón me de alegro tiempo. que esté en una radio que no tenía conocimiento. A partir de ahora lo vamos a seguir. Dale, 10 puntos, Bueno, doctor. ¿Cómo nació? ¿Cómo se creó Ituzaingó? bueno, nosotros, digo nosotros, porque quiero hacer mención de que esta investigación fue compartida con un gran investigador, no como yo soy un modesto juntapapeles, pero un gran investigador que fue un funcionario municipal de la era del gobierno del actual intendente Descalzo, que fue Esteban Orlandini. Uh-huh. Orlandini empezó a concurrir a las charlas mías y llegamos a la conclusión, un poquito lamentable conclusión, que la historia oficial, por así decir, del nacimiento de Ituzaingó era apócrifa, increíblemente. Y era apócrifa porque había sido publicada por un periodista en 1932, en un periódico número único que se llamó Ituzaingó en aquel entonces, y bueno, y puso un montón de datos que lamentablemente la historiografía seria no lo pudo ratificar. Y entonces, aquello del capitán Diego Rodríguez Flores, que en 1754 recibe una merced que abarcaba todas las tierras de actual Ituzaingó, se lo digo en forma de verso porque es un verso, realmente. En 1754, el virreinato, que éramos virreinato todavía, no podía dar mercedes, pues estas tierras ya tenían dueño todos. Todas las tierras estas linderas a Buenos Aires y más lejos también a Recife, Pergamino, ya habían sido dadas en mercedes 100 años antes, o 120 años antes, por lo tanto tenían dueño. Y entonces empezamos a investigar un poquitito y llegamos a la conclusión de que el nacimiento poblacional, si uno tuviera que analizarlo de Ituzaingó, coincide más o menos con la época, o quizás unos años después, cuando se instala el Puente Márquez. Recuerda, Ernesto, año 1773, don Pablo Márquez, que no era vecino de nuestra zona, era vecino de lo que actualmente es San Isidro, tiene la genialidad de hacer un puente de madera sólida sobre el río de las Conchas. Y digo genialidad porque a partir de entonces, ese camino que era ya transitado, y era nada menos que el camino real, o sea, el camino oficial al oeste y al norte. Al decir al oeste estamos hablando de Mendoza y Chile, y el norte estamos hablando del Alto Perú, lo que actualmente es Bolivia, pasaba por nuestro Ituzaingó. Y por lo tanto, alrededor de ese Puente Márquez se creó un verdadero polo de desarrollo, porque por ahí pasaba un tránsito, pero tránsito nutrido, muy nutrido. Tal es así que algunos años después comienzan a aparecer casas, algunos pobladores, aparece la famosa posta llamada del Puente Márquez, que el nombre correcto sería la posta de Alvarado, y era la primera parada al salir de la capital federal hacia el oeste. Estamos hablando del Camino Real, Ernesto, que es donde pasaba todo el tránsito, que era enorme, por cierto. Y evidentemente en aquellos momentos debe ser un boom, ¿no? Como diciendo, pasaba todo el mundo. Tuvimos el privilegio en Ituzaingó, no solamente de tener al Camino Real, que es, para si alguien en este momento no lo recuerda, es la traza similar a la actual autopista del oeste. Claro. Más o menos. La diferencia que sale, en lugar de salir de la zona de Constitución, digamos, salía de Flores, del actual Flores, más o menos. Y llegaba primero naturalmente a Morón, que ya existía Morón, pasaba por el Puente Márquez en Ituzaingó y seguía su vía
Moreno, General Rodríguez, Luján, etcétera, ¿no es cierto? Así que mire el tránsito que hemos tenido, el crecimiento que hemos tenido a partir del Puente Márquez, y a partir de ahí, en el barrio que actualmente los vecinos conocen como el barrio El Jagüel, recuerda dónde es, más o menos como una referencia, digamos, entre el local de Isi y el río, por así decir, comienza a poblarse. Así que que en un reconocimiento a esa parte de historia ignorada de Ituzaingó, nosotros hemos escrito en internet, en una página que me paso el aviso, por Ernesto, favor. se llama Historia Documentada de Ituzaingó, está en Google. Hay unos artículos que explican el crecimiento de Ituzaingó, o sea, el primer polo de desarrollo ahí. Tal es así que la segunda escuela de Ituzaingó, la primera es naturalmente la actual número 1, ex número 6, ¿no es cierto? Que es de fines del siglo XIX. Hablamos que está justamente frente a la Plaza 20 de Febrero. Exactamente. Y sigue estando en la ubicación original desde el año 1906, fíjese, y se ha mantenido en esa ubicación. Y con el mismo edificio fiscal, así se le llamaba en aquel entonces, mejorado, por supuesto, y ampliado, ni que hablar, ¿no es cierto? Pero la segunda escuela estuvo allá, en esa zona, aproximadamente donde es la calle de la Guitarra y la colectora de la autopista. Y volvemos a pasar la referencia, Isi, digamos, donde está actualmente el supermercado Isi, no es el supermercado. Bueno, está Isi. Fíjese que ahí estuvo la segunda escuela del distrito. ¿Y por qué estuvo la segunda escuela? Y porque había una población. Claro. No iban a poner una escuela donde no había población. Por supuesto que el alumnado eran 8 o 10 alumnos, pero no importa, estaba, ¿no es cierto? Y es la segunda. Y después empieza a comprar tierras en Ituzaingó a partir de la década del 60, comienza a comprar tierras, y eso es algo que quiero, Ernesto, yo quiero que usted y los oyentes escuchen bien la palabra comprar, porque lamentablemente nuestro fundador, que conocido comúnmente como Manuel Rodríguez Fragio, aunque el nombre verdadero de él es solamente Manuel Rodríguez, el Fragio se lo había sacado, pero vamos a poner el nombre con que lo conocemos, Manuel Rodríguez Fragio, comienza a comprar tierras, y las últimas las compra alrededor de 1863, 10 años antes de la fundación, y con parte de estas tierras ya céntricas, ya con el ferrocarril pasando y no parando, por supuesto, no existía la estación Ituzaingó, el tren pasaba de Morón a Merlo. La estación de Merlo ya estaba desde 1860, el tren pasaba de largo, pero con mucha visión, Manuel Rodríguez Fragio dividió esas 66 manzanas que hoy es el centro de Ituzaingó, ese triángulo comprendido entre las calles Santa Rosa, Blas Parera, Ratti y Santiago Firpo, y por el lado norte llegaba hasta la calle primero Olazábal y después amplió un poquito más hasta la actual Alvear, y hace una división, una subdivisión, pero tan genial que tenemos un orgullo, Ernesto, en Ituzaingó. Somos el único pueblo de todo el oeste y muchas zonas más amplias todavía que tenemos un plano fundacional. Ah, mira. Es una genialidad de este gallego, era gallego en serio, no como decimos en broma de los españoles, era nacido en Galicia. Este gallego genial que cuando tiene que hacer el plano, mire si sería tontito, toma como para hacer este plano de subdivisión al agrimensor más grande que tenía en ese momento la patria. El más grande, pero lejos, que era Pedro Benoit. ¿Grande por edad o grande por...? No, grande por su trayectoria. Ah, bueno, bien. Era tan enorme su trayectoria como agrimensor que pocos años después va a ser nada menos que los planos de la ciudad de La Plata, que además ganó un premio internacional. Los planos de la ciudad de La Plata, la llamada ciudad de las diagonales, muy bien llamada así. Las diagonales en aquel entonces era un verdadero avance. En Ituzaingó las usó también. Eran caminos que eran huellas nada más, pero él las convirtió en caminos importantes, que en el futuro fueron avenidas importantes, las que le nombré hace un ratito. Claro, seguro. Ahora, pero no era Ituzaingó, ¿no? Tenía otro nombre. Sí, ahí viene también una segunda leyenda que hemos tratado de explicar a la gente de que no era así, y era que el pueblo se llamaba, o el paraje, vamos a llamarle, pueblo no era, el paraje se llamaba Santa Rosa. Santa Rosa. Ya se llamaba Santa Rosa. Por eso él, cuando hace los planos,
el agrimensor pone planos del pueblo de Santa Rosa, nombre que por supuesto, si bien le aprobó los planos La Plata, en aquel entonces la dependencia que aprobaba los planos se llamaba Departamento Topográfico de La Plata, el gobernador era el muy reconocido Mariano Acosta, Sí. En solo 12 días le reconoce los planos. Parece ser que no había burocracia en aquel entonces, Ernesto. En 12 días le aprobó los planos de subdivisión, pero no le aprobó el nombre de Santa Rosa. ¿Pero por qué? Porque Por lo tanto... es tan linda Santa Rosa. Claro, no la aprobó. El paraje se lo conocía como Cuartel Quinto o Santa Rosa. Claro. Tal es así que cuando se instala acá el comerciante que debemos reconocer, yo creo, más notable como inversor que tuvo Ituzaingó, que fue don Felipe Pastré, que no solamente puso la primer pulpería o almacén de ramos generales en Ituzaingó importante, sino que además después compró cantidades de tierras, que hizo ese famoso edificio de 2 pisos frente a la plaza en el año 1890, una cosa inopinada para la época, ¿no es cierto? Claro, obvio. Porque seríamos 1000 habitantes y con un edificio de 2 pisos. Bueno, y Felipe Pastré, cuando se instala en la barrera, lo que actualmente es la barrera de Santa Rosa y Segunda Rivadavia, hoy se llama Belgrano, sí. Instala una pulpería y le pone Santa Rosa. ¿Pero por qué le pone Santa Rosa? Porque el paraje se llamaba Santa Rosa. Claro, obvio. Nada que ver con esa historia de la mujer que se llamaba Rosa, nada, la mujer se llamaba María Arnaud y no tenía nada que ver. Le puso Santa Rosa pues era francés, inmigrante recién llegado, llegó acá y le gustó el lugar, paró acá, porque cuenta la tradición que él pasó por acá y se enamoró, bajaba del barco prácticamente, claro, francés, y se enamoró del paraje y se quedó para toda su vida acá. ¿Y la pulpería dónde estaba la específicamente? primera pulpería Santa Rosa estuvo en lo que le nombré recién, la avenida Santa Rosa, sí, y la actual Segunda Rivadavia o Belgrano, pero del lado de Castelar, de la vereda que correspondería hoy a Castelar. En aquel entonces, por supuesto, era Ituzaingó. Claro, obvio, seguro, sí. Y más adelante siguió siendo Ituzaingó durante muchos años, hasta que políticamente Morón dijo, no, el límite es y nos robaron, por así decir, un montón de manzanas. Che, Román, vos tenés la culpa, hubo varios políticos que intervinieron en esto. Probablemente el primero fue un gran intendente que tuvo Morón, que fue Albistur Villegas, pero en eso defendió lo suyo. Obvio, seguro. Y nos puso el límite ahí. O sea, Ituzaingó termina a 400 metros de su centro, una cosa que es impensada, ¿no es cierto? La verdad que sí. La verdad a 400 metros del centro termina el pueblo de Ituzaingó. Hoy termina a 400 metros de la municipalidad, ¿no? Pero bueno, eso quedó así y no, bueno, toda la vida nosotros los ituzainguenses viejos consideramos que todas esas manzanas cercanas a Santa Rosa, todo el actual barrio Seré, todo el actual barrio Santa Rosa, inclusive hasta el barrio Marina son Ituzaingó. Sí, yo vivo en Santa Rosa, en el barrio Santa Rosa, en Castelar Sur. Sí. Y se considera Ituzaingó. Claro, Ituzaingó, pero somos de la zona de Morón. Es Morón, claro. Políticamente ahora, Morón, sí. Ahora, ¿y quién se le ocurrió poner Ituzaingó? Y lo de Ituzaingó es una historia muy curiosa. Cuando el ferrocarril instala la estación, le voy a decir que la estación se hizo inmediatamente del loteo, porque volvemos a lo anterior. Gallego Manuel Rodríguez Fragio era un tipo evidentemente muy, muy hábil, muy pícaro. Cuando hace la subdivisión de esas 66 manzanas, dona ya la tierra para la estación. Sí. Inmediatamente, eso fue en octubre, el 24 de octubre se le aprueban los planos, ¿no es cierto?, de 1872. En diciembre y en enero del año siguiente, o sea, los 3-4 meses, el ferrocarril ya tenía hecha la estación. Porque así se manejaba el ferrocarril del oeste, que también era una empresa en aquel entonces muy próspera, con ganas de avanzar, ¿no es cierto? Y dijo, si acá hicieron una subdivisión, vamos a tener pasajeros necesariamente. Hicieron la estación, pero en eso seguramente le erraron porque no había pasajeros. Y la estación estuvo construida durante un año, pero el tren siguió pasando de largo a Merlo.
no paraba. Y recién en enero del año siguiente, de 1874, la estación, los trenes empezaron a parar. Y cuando se hace la estación, impensadamente para todos el pueblo y todos los que pensaban que el nombre que le iban a poner iba a ser Santa Rosa, no, le pusieron Ituzaingó, que como todos saben es una batalla de la guerra con el Brasil, Claro. y que además ocurrió en el territorio de Brasil, en el actual Río Grande do Sul. Mi papá, que era ferroviario y aparte le gustaba la historia y hizo mucha investigación sobre el tema de la estación, sobre todo, quiso averiguar por qué habían elegido el nombre Ituzaingó y no tuvo la respuesta nunca. O sea, de toda la línea del oeste, Ernesto, arrancamos de 11 hasta, vamos a poner como referencia Mercedes, todos tienen los nombres de los parajes. Claro. La estación Luján se llama Luján porque Luján ya se llamaba así. Obvio. Mercedes lo mismo. Ramos Mejía se llama así porque eran los dueños de la tierra, los Ramos Mejía. Morón se llama así porque el paraje ya se llamaba Morón. Pero a Ituzaingó le tendría que haber puesto Santa Rosa o quizás algún nombre que tuviera más que ver con el paraje, pero no. Y puede ser que el hombre que metió el nombre no era católico, no le gustaba las santas y dijo, bueno, vamos a sacarlo, vamos a poner Ituzaingó. En una historia de Ituzaingó se publica que no le pusieron Santa Rosa porque el ferrocarril ya le iba a poner Santa Rosa a La Pampa. Eso es un tapón, también está mal históricamente, pues la estación Santa Rosa vino 40 años después, así que tampoco es un argumento. Claro. Y que no le pusieron el nombre del fundador, también le podrían haber puesto estación Manuel Rodríguez, no estaría mal, hubiera sido un buen reconocimiento. Obvio, ¿no es cierto? Seguro, claro. Como le pusieron Merlo a la estación de Merlo por don Francisco Merlo, el fundador del pueblo. No hubiera estado mal, pero dicen que no, para mí porque estaba la estación Rodríguez, equivocada, la estación de Rodríguez todavía no estaba. Pero bueno, no importa. Y le quedó Ituzaingó. Y cuando se buscó la explicación, no se encontró la explicación de por qué eligieron una batalla, que yo no sé si no es la única batalla en toda la línea del oeste, pero bueno, y quedó Ituzaingó. Y evidentemente, como todos sabemos la historia, que recién en el 94 se pudo tener como ser ciudad o patio trasero de Morón, pero hubo delegados, ¿no? Así, del Poder Central de Morón. ¿Cuál fue el primer delegado que manejaba un poco lo que tiene que ver? ¿Cómo sería el intendente en aquel momento? No tengo en este momento en la memoria la fecha exacta desde cuando Ituzaingó tiene delegación municipal, pero le voy a decir que fue una iniciativa de la institución esta que trabajó tanto por Ituzaingó, aparte de hacer 2 colegios, que fue AUPI. AUPI, claro. AUPI es el que propuso a la Municipalidad de Morón que se pusiera una delegación municipal. Como no hubo edificio propio, por supuesto, se instalaron edificios prestados, entre ellos el Centro Cultural Bernardino Rivadavia, que ya estaba, claro. Y debe ser aproximadamente de 1965-66. El primer delegado municipal fue un señor Tonelli, que era empleado municipal ya, empleado municipal de Morón. Claro. O sea, todos los primeros delegados eran empleados de Morón, que venían acá. Después hubo otros que no lo fueron, como por ejemplo Ferrero. Pero los primeros eran todos empleados de Morón que vivían en Ituzaingó y tenían afinidad por el pueblo de Ituzaingó. Claro. Y después la delegación municipal tuvo su propio local, que es el actual museo. Ya lo sabe Ernesto, usted seguramente. Sí, sí. El actual museo histórico fue el único local propio que tuvo la delegación de Ituzaingó. Pero de todos modos, el otro día yo di una charla muy linda, lamento que no haya podido estar Ernesto, pues yo sé que a usted le interesa mucho esto. ¿Hola? Sí, en el salón Néstor Kirchner. Pero mencionamos que Ituzaingó tiene 3 crecimientos, por así decir. Un primer crecimiento que se produce naturalmente a partir del loteo que estamos hablando ahora, del centro de Ituzaingó. Este crecimiento se produjo del lado sur y no del lado norte. O sea, Ituzaingó nació en el sur. Y más precisamente nació alrededor de la Plaza Sur, que se sigue, ya se llamaba San Martín como se llama actualmente. El segundo crecimiento poblacional de Ituzaingó Grande se produce en la historia llamada la década infame, la de 1930. Pero para Ituzaingó no fue nada infame. Hubo una prosperidad enorme, ¿hola? Sí. Hubo una gran prosperidad, entre otras cosas provocada por lo menos por 2 hechos importantes. El primero es que Ituzaingó Morón tuvo, a pesar de que políticamente es muy discutida esa década,
sobre todo por el gobernador Fresco, tuvo un gran intendente que fue Rafael Amato. Y Amato favoreció mucho Ituzaingó. Tal es así que las dos inauguraciones de las plazas, la 20 de febrero y la San Martín, son de la década del 30. Claro. Y además hicieron monumentos, hicieron obras. Bueno, bien. Y lo segundo que hizo crecer Ituzaingó fue una permuta de terrenos, en un hecho también lamentablemente muy poco conocido en Ituzaingó, pero muy importante, una permuta de terrenos que hubo entre el ferrocarril del oeste, que ya era inglés por supuesto, y la Municipalidad de Morón. Esa permuta era la mitad de la actual Plaza San Martín, era del ferrocarril. Claro. Y la manzana comprendida entre la calle que nosotros conocimos como Villalonga, actualmente peatonal Eva Perón, y la actual Sufriategui, esa manzana, esa media manzana cortita que hay ahí, era de la municipalidad. Y la permuta fue que el ferrocarril le cedió a la municipalidad la mitad de la Plaza San Martín y el ferrocarril se quedó con esa manzana que luego fue rematada. Y a partir de ahí se produce un crecimiento grande. Primero porque la gente se da cuenta de que Ituzaingó iba a venirse a crecer del lado norte, como realmente ocurrió. Y también del lado sur hubo un gran crecimiento. Y el tercer crecimiento poblacional grande que tiene Ituzaingó es el mismo que tuvo Ernesto todo el Gran Buenos Aires con la presidencia la primera presidencia de Perón. Seguro. Lo que pasa es que Ituzaingó Sur creció en población, pero siempre se estancó en lo que tiene que ver con el crecimiento comercial o el crecimiento que tiene que ver. Porque el norte, sí, en todos lados el norte vio, es más elite, ¿no? Exactamente. El norte creció más y además, aclaremos, los barrios, excepto Villariza es muy anterior, desde 1914, pero todos esos barrios que crecieron entre 1947 y 1960, le voy a dar un chimentito, que a lo mejor usted lo sabe. La población del partido de Morón, nosotros por supuesto estábamos todavía en Morón, junto con Hurlingham, creció el 300%, 3 veces creció en esos 12, 13 años, por la inmigración interna que todos recuerdan, ¿no es cierto? Sí, sí. Y entonces del lado sur vinieron los barrios que nombramos recién, barrio Santa Rosa, barrio Seré, barrio Marina, barrio San Juan, pero ¿qué pasa? Eran de Morón. Claro. En cambio, del lado norte, todos los barrios que vinieron, montones de barrios gastronómicos, de las naciones, aeronáuticos, bueno, enorme la cantidad de barrios, no los vamos a mencionar ahora, quedaron para Ituzaingó. Claro. Entonces se produjo un crecimiento muy, muy grande de Ituzaingó. Ahí Pero estamos, no en el centro, en los barrios. Recordemos que estamos hablando con Alberto Guercio, historiador, un hombre de Ituzaingó, que tiene un montón de conocimiento. ¿Y cómo arrancó, cómo nació lo que hoy se conoce como Parque del Luar? Bueno, Villa Daondo, digamos que sería el nombre correcto, porque todo lo que está comprendido entre la actual autopista del oeste y el río, y el límite con Hurlingham, que es la calle Las Cabañas, y de otro lado el río actual Reconquista, en rigor el nombre correcto es Villa Daondo. Todo es Villa Daondo. Una parte de Villa Daondo es el conocido como Parque Leluar, porque los Leluar eran dueños de esas tierras, y de muchas más, aclaremos, claro, ¿no? También tenían tierras por Villa Daondo y por otros lados, bueno. Pero de todos modos, eso por suerte, cuando en determinado momento hubo una pretensión de Hurlingham de quedarse con la parte comprendida entre la calle Martín Fierro, que divide por la mitad, digamos, esa zona, y que pasara a Hurlingham, pero por suerte Morón se puso firme y bueno, y quedó para Morón, por lo tanto hoy en día pertenece a Ituzaingó. Era una reserva natural enorme, muy muy grande. De reserva natural le va a quedar algo, pero ya no es ni remotamente lo original. Con tanto crecimiento... Es muy difícil reservar las especies arbóreas originales que había y todo eso, naturalmente, ¿no? Eso fue forestado, entre otros, por el famoso Carlos Tais, que forestó gran parte de Argentina. Sí. Entre ellos, hasta el Jardín Botánico es obra de él, ¿no es cierto? Bueno, y tuvimos el honor que Carlos Tais se ocupara también acá. Habrá sido contratado, supongo, por los Leluar o por los Udaondo, que eran los principales dueños, además emparentado entre ellos, por supuesto, ¿no?
Porque en estas familias de la sociedad sabe que no se casan sino entre ellos. Obvio, seguro. Así que, bueno, eso también ha marcado en la historia de la República Argentina a fuego, ¿no? Exactamente. Y emparentado con los Aguirre también. Los Aguirre, Aguirre del Eluar era nada menos que la dueña de una parte de lo que llamamos el Villa de Abondo Parque del Eluar, que era la famosa cabaña de Tuyú, que es el INTA nada menos. Claro. Eso era de un Aguirre del Eluar, también todos emparentados entre ellos, los dueños. Ahí me marcan por el auricular una oyente, Norma, me marca, ¿es verdad lo que pasó Camino Gorman por Argentina, por Ituzaingó, digo? Bueno, pasó por Ituzaingó, pero no se detuvo seguramente, ¿no? Tiene que haber pasado por Ituzaingó porque el camino al norte, que es el que tomaron ellos, pasaba por Ituzaingó. Sí. Entonces, pero no es que se detuvo, por ahí hay una historia que se detuvo en una quinta, que después era la quinta de Vinelli, no, eso es una historia. Pero que pasó seguro. Por Ituzaingó, Ernesto, y dígale esto oyente, ha pasado media patria. Sí, ¿no? Porque era el camino real. ¿Qué significaba camino real de acuerdo a la legislación? Era el camino obligatorio para no solamente para los ejércitos, para las tropas de ganado, para las carretas, para los correos, para los pasajeros, para las diligencias, para todo, era el camino obligatorio. Por lo tanto, todo el que salía de la capital para ir, vamos a dar nombres de referencia, por ejemplo, para venir para el lado del actual Moreno, Luján, Mercedes, Pergaminos, Arrecife, etcétera, pasaba por acá. Todo el que iba a ir a Mendoza, San Luis, Mendoza, pasaba por Ituzaingó. Claro. El que iba a Bolivia pasaba por Ituzaingó. Ituzaingó ha pasado el tránsito negrero. Usted sabe que durante muchos años se trajeron negros del África a nuestro virreinato, y posteriormente al virreinato algo también, y muchos de ellos se los mandaba al norte para reemplazar a los indios que ya habían sido prácticamente extinguidos en el Alto Perú con la explotación de las minas de plata y de oro. Es así que hasta ese tránsito hemos tenido. El tránsito comercial con el norte, todo pasaba por acá, por Ituzaingó. Claro. Así que imagínese, el camino a Córdoba era también. Córdoba era ya un hecho muy importante, como poblacional en la época que estamos hablando. Hay otro oyente, Estela, del barrio Santa Rita, en Ituzaingó, pregunta, ¿es verdad que existieron las catacumbas? Bueno, ahí vamos a ser buenos con don Raúl Goyó, don Rolando Goyó, que hizo un trabajo... Rolando Goyó. Que hizo un trabajo extraordinario, porque durante 45 años de su vida estuvo juntando material de Ituzaingó. Y él creó la palabra catacumba respecto a la casa egipcia de Pompeo Boggio, que fue un gran artista que en determinado momento de su vida toma la decisión, le digo el año exacto, en 1916, toma la decisión de venir a vivir a Ituzaingó cuando Ituzaingó era nada. Claro. Y no solamente tomó la decisión de venir a vivir a Ituzaingó, él vivía en Capital naturalmente, sino que además compró una manzana entera de tierra, lo que actualmente es el hogar Nuestra Señora de Belén, y otras propiedades. Sí. Ahí en la actual calle Martín Rodríguez, a 12 cuadras de la estación Ituzaingó, nada, estamos hablando de 1916, y construyó una casa egipcia. Él tenía, aparte de ser un artista, él mismo, un gran artista, tenía además mucho estudio hecho sobre la cultura egipcia, y bueno, como admirador de esa cultura hizo una casa egipcia, en la cual hizo 2 desniveles al fondo, con cierta imitación de lo que podría ser un mausoleo o una catacumba, ¿no es cierto? Y entonces, es cierto, existió eso, pero lo que no existieron los túneles. Terminaba ahí nomás, más o menos hasta llegaba del frente de la casa hasta la mitad de cuadra. Esos subniveles, digamos, bajo el nivel de tierra. Y hablando de túneles, yo me acuerdo que Rolando Galló contaba, y siguen llegando los mensajes, contaba sobre los túneles que estaban donde estaba hoy el Teatro Ituzaingó, ¿no? Sí, los túneles de Pastrera. Pastrera, ¿no? Sí, lamentablemente ahí de nuevo tenemos mitad de cierto y mitad de leyenda. Es cierto que hubo un túnel que iba del almacén de Pastré,
que para ubicarlo exactamente sería más o menos parte del cine Gran Ituzaingó hoy y de la propiedad de al lado, que hay 2 comercios, eso también, todo eso era el almacén de Pastré. El almacén de Pastré, de acuerdo a las fotos, debía tener un frente de 20 y pico, 30 metros quizás, ¿no es cierto? Y tenía un túnel, a eso sí, parece ser que es cierto, que salía del almacén, cruzaba por debajo de la calle 24 de octubre e iba a otro negocio que él tenía en 24 de octubre y en Mariana Costa. Ah, mira. Exactamente le digo cuál sería la ubicación de ese negocio, el actual Casa del Prode. Claro, justo en la esquina. Esa casa. Justo de la Negrita. Ah, la Negrita, exactamente. Bueno, el negocio de la Negrita era una de las tantas propiedades que tenía Pastré. Pastré era el dueño de medio sur de Ituzaingó y parte del norte también. Dicen que pasaba por debajo porque, entre otras cosas, tenía una actividad clandestina, que era una destilería de bebidas que naturalmente no estaba habilitada, bueno. Pero parece ser que existió, porque algunos cuando fueron a construir encontraron algunas bocas que salían para ese lado, ¿no es cierto? Pero el otro túnel, el que dice que cruzaba por debajo de la plaza para ir a la actual calle Rondó, no, eso es una novela, no existió ese. Por eso, en ambos casos tenemos mitad de cierta y mitad de leyenda. Y ahora, para los historiadores, y ya para cerrar la nota, porque ya estamos llegando a la primera parte del programa. A propósito, no los canso, un poco extenso. No, 10 puntos. Me entusiasmo yo mismo. Hay dos Ituzaingó, obvio, ¿no? Tenemos el Ituzaingó que usted nos está marcando hasta el 94. Para los historiadores ahora revisar lo que tiene que ver con la historia del 94 para acá, donde tiene un intendente, que es Alberto Descalzo, que va a quedar en historia como el único intendente, con todos los mandatos ya 25, 26, bueno, seguramente va a ganar ahora las elecciones porque todas las encuestas lo marcan como ganador, de un solo intendente durante tantos años, ¿no? Sí. El crecimiento de Ituzaingó, que ahora muchos viejos de Ituzaingó, no yo, objetan el crecimiento en edificios de departamentos o edificios de pisos, digamos, es inevitable. Obvio. Ningún intendente puede ni crearlo ni oponerse, porque eso viene solo, viene con el valor de la propiedad. Si un inversor cree que es buen negocio hacer eso, se hace una reglamentación, un ordenamiento, un planeamiento, digamos, que debe ser respetado. Si siendo respetado es inevitable el crecimiento en alto del pueblo. Muchos están muy enojados con eso, pero es el tiempo, no se puede detener el tiempo, Ernesto. Eso es inevitable. Bueno, siempre marcaban de que éramos... Le ocurrió a Morón, le ocurrió a Castelar, le ocurrió a Merlo y lentamente le está ocurriendo a San Antonio de Padua. San Antonio de Padua le está ocurriendo más lentamente, ¿por qué? Porque no tiene salida a la autopista. Claro, lo que pasa es que siempre se hablaba que Ituzaingó era como la Córdoba, ¿no? No era, estaba con casas bajas y todo, bueno, y hoy con llegada de servicios y otra cosa más. Y Castelar más todavía. Claro. Castelar tenía quintas enormes frente a la estación. Claro. Así que todos los pueblos fueron así, todos. Y es inevitable eso, así que eso no es achacable ni al municipio ni nada, el tiempo hace su trabajo. Seguro. Lo que sí debe ser respetado el planeamiento, porque el planeamiento no es malo, marcaba una cantidad de pisos que ahora se amplió, marcaba una cantidad de metros descubiertos a cada lindero de las casas vecinas, marcaba un fondo, marcaba un número de cocheras mínimos. Ciertas cosas que si se respetan no está mal. Bien, y la última pregunta, porque me llegó de un oyente también, Raúl de Ituzaingó, dice, ¿dónde está el edificio, lo que era la municipalidad del Rati 10? Ese edificio tiene una historia, ¿no? Mucha historia tiene. En ese sentido invito al oyente que entre en la página Historia Documentada de Ituzaingó, en la página mía, en Google está la página, en Google. Yo no uso los otros medios por ahora, por lo menos, en el cual estamos cargando de a poco la historia de un hombre que es un prócer. Yo siempre digo lo mismo, Ernesto, que de mismo que la patria tiene próceres, los pueblos también. Claro, obvio. Y un prócer nuestro fue don Vicente Raspanti, que creó ese enorme emporio de la nada, porque no había nada ahí, comprando esas tierras que eran de una familia madurga, comenzando con un almacén en la esquina de Ramos Generales, que después se fue ampliando a ferretería, y que finalmente la ferretería y corralón y herramientas y corralón de materiales
absorbió al almacén y quedó el famoso Emporio del Oeste, que lo define muy, muy bien la palabra, ¿eh? Era un verdadero emporio realmente. Era Emporio del Oeste, tenía otro nombre, ¿no? Con 200... El nombre correcto era Casa Ofelia. Casa Ofelia, ahí está. Porque sí. don Vicente Raspante tuvo en su vida familiar una sola hija de nombre Ofelia. Sí. Por eso la casa se llamaba Casa Ofelia, pero tenía un subnombre, un segundo nombre, que era el Emporio del Oeste. En todos los espacios de publicidad de la época se ponían los dos nombres, Casa Ofelia y más abajo el Emporio del Oeste. Y realmente fue eso, una cosa muy importante. Además fue un muy, muy buen patrón, la gente lo quiso muchísimo, sus empleados lo adoraban, dio empleo a casi 200 personas, que para Ituzaingó era una barbaridad, y lamentablemente cuando él falleció, quienes quedaron a cargo de la firma no supieron hacer honor a esa tradición, y terminó con una lamentable quiebra en 1980. Claro. Pero esa es otra historia de la cual don Vicente Raspante es inocente en su totalidad. Seguro. Alberto, muchas gracias por esta comunicación. No, repita la página, a ver. La página está en Google, aclaro, se llama Historia Documentada de Ituzaingó. Bien. Naturalmente, Historia Documentada de Ituzaingó. Alberto, y ahí van a encontrar muchas cosas de las que hemos hablado hoy. Alberto, siempre es un gusto, siempre realmente, yo Alberto Verse lo conocí cuando una vez me fui a hacer los análisis clínicos en su clínica, sigue estando, ¿no? Ahí en Estamos en el mismo lugar, sí. 24 de octubre y Medrano, ¿no? Sí, siempre, exactamente. Medrano, esquina 24 de octubre. Bien, ¿no? Y ahí lo conocí, después empezamos una relación de amistad, así, de cruzarnos en diferentes actividades, y bueno, ahora dando charlas en el Salón Néstor Kirchner. Lo voy a buscar en internet, FM Oeste, ¿no? FM Oeste, o si no, nuestro portal en soloperiodismo.com.ar. Solo Periodismo, muy bien. Un abrazo enorme, Alberto. Gracias, Ernesto, gracias por el llamado. Chao, hasta luego. Gracias. El doctor Alberto Verse, hablando un poco de la historia de Ituzaingó en estos 147 años de su creación. Vamos con la pausa de la radio y volvemos con la segunda hora de Mundo Ciego.